Los aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este su programa Nosotros Conversamos. Nos da mucho gusto que nuevamente se encuentren con nosotros platicando y conversando de este tema tan interesante que el día de hoy voy a conversar con ustedes. Y bueno, en esta noche nos da mucho gusto nuevamente que se queden con nosotros y quiero presentar esta noche a los panelistas que hoy nos acompañan. Primeramente presento a nuestro invitado, un ministro de la iglesia, nuestro hermano Israel. Bienvenido al programa. Dios le pague, hermano César. La paz del Señor sea en el corazón de los hermanos que están aquí en el panel, los hermanos que nos están escuchando también, que nos están sintonizando en sus hogares, en su automóvil, y a todas las personas que nos sintonizan esta noche. El deseo de nuestro corazón, sincero de nuestro corazón, es que la paz de Dios sea en sus corazones. Los invitamos para que se queden con nosotros, nos acompañen en este momento de reflexión. Analizaremos un tema muy importante para nosotros y seguramente será también de mucho interés para ustedes. Quédense con nosotros. Así es, también queremos presentarnos esta noche a nuestro hermano Aarón. Bienvenido nuevamente. Dios le pague, hermano César, la paz del Señor a mis hermanos aquí en cabina, ¿verdad? Es un gusto, una alegría nuevamente que el Señor nos permite estar nuevamente en esta mesa de conversación, pues para conversar, ¿verdad? El tema que nos atañe en esta noche, que es precisamente el tema de la confirmación. Y pues un saludo a todos nuestros radioescuchas, nuestros hermanos también que nos hacen el favor de escucharnos por la internet, ¿verdad? El Señor les bendiga y nos dé entendimiento a todos y cada uno de nosotros para escuchar con atención y el Señor nos permita de verdad el entendimiento para sacar el principal propósito de esta plática, ¿verdad? Entender lo que es la verdadera palabra del Señor. Así es, también queremos presentar esta noche a nuestro hermano César. Bienvenido. La paz, Señor, a todos mis hermanos que están aquí en la cabina y también a nuestros radioescuchas que nos hacen el favor de sintonizarnos en su carro, en su vehículo, en sus hogares. Esta noche tenemos un tema muy interesante, quédense con nosotros. Ojalá que esta hora ustedes tengan ese debido, más que nada, respeto a lo que estamos hablando. Así es, y también esta noche nos acompaña Isaías. Bienvenido. Dios te pague, César, pues también es un placer para mí estar aquí acompañando a mis hermanos y conversando de estos temas que son de suma importancia para todos aquellos que buscamos, ¿verdad? La verdad y la libertad a través de la misma. Pues es un día en el que todos aprovechamos para descansar un ratito, hacer algunas actividades personales o familiares, pero siempre es bonito tomarse un tiempo para meditar en estas cosas y es lo que vamos a hacer en esta hora. Es un tema demasiado interesante en el cual se trae mucha información a la cual a todos aquellos que nos escuchan se les invita también a buscarla para que ustedes mismos constaten que lo que se está hablando tiene una base y tiene un fundamento, César. Entonces vamos a estar aquí comentando de este tema que es interesante y vamos a ver qué es lo que arroja. Dios te pague. Así es. Como ya lo escucharon ustedes hace un momento, nuestro tema del día de hoy va a ser la confirmación católica, ¿verdad? El segundo sacramento que tiene la iglesia, como sabemos y conocemos, la iglesia católica tiene 7 sacramentos, de los cuales el primero es el bautismo, el segundo es la confirmación, el tercero es la Eucaristía, el orden sagrado, el matrimonio, la extremunción. Todos estos son, la penitencia, son los sacramentos de la iglesia católica. Los primeros 3 sacramentos le llaman ellos sacramentos de iniciación, o sea, porque son los primeros que recibe una persona y son los que también se reciben solamente una vez, como es el bautismo, como es la
lo que es la confirmación, ¿verdad? Son solamente sacramentos que son administrados solamente una vez. La Eucaristía pues es de una forma constante, la penitencia también es de una manera constante, en el cual pues se otorga, dicen ellos, el perdón, ¿verdad? Pero hoy vamos a hablar del segundo, en este caso, sacramento, ¿verdad? Que tiene la Iglesia Católica, que se llama la confirmación. Es el nombre que la Iglesia Católica le ha dado, ¿verdad? No quiere decir que en la Biblia vamos a hablar o vamos a encontrar pues este acto con ese nombre. Ese es el nombre que le han dado ellos. En la Biblia sí encontramos del bautismo, pero nunca vamos a encontrar un sacramento que diga la confirmación. Tampoco uno que diga la Eucaristía o la penitencia o el orden sagrado o la extremunción. No, solamente esos son ya inventados por la Iglesia Católica, que quieren decir que es lo mismo, pero vamos a ver a lo largo de este programa, tanto el día de hoy como el día de mañana, que no es lo mismo. Ellos quieren decir y quieren aparentar diciendo que ahí habla, por ejemplo, de muchas cosas que dicen tienen base en la Escritura, pero a lo largo del programa vamos a comprobar que no es así. Pero para eso no se les olvide que estamos transmitiendo para ustedes completamente en vivo este programa. Nosotros conversamos, que es localmente aquí en Los Ángeles, transmitido en la frecuencia del 900 AM en Radio Cali o en nuestras páginas, que son la página oficial nosotrosconversamos.com o también www.ldmusa.org, donde entran a la página, le dan clic donde dice radio y los manda directamente también a nuestro enlace directo con nuestro programa que estamos platicando con ustedes. Escríbanos como siempre a nuestros correos electrónicos, que ya los conocen ustedes, o si alguna de las personas está por primera vez escuchándonos, pues nada, mucho gusto. Y nuestros correos electrónicos son radionosotrosconversamos@hotmail.com y también nos pueden escribir a nosotrosconversamos@yahoo.com. Y el día de mañana no olviden que nos pueden hablar al teléfono área 714-602-8354 para que platiquen con nosotros de ese tema que hoy vamos a platicar, el cual es la confirmación. Y bueno, platicamos de esto porque hace algunos días hemos visto pues tanto el Papa anterior, Benedicto XVI, como más que nada ahorita la noticia que yo quiero mencionar es la del Papa Francisco, el Papa actual de la Iglesia Católica, el cual hace ya prácticamente pues un mes, ¿verdad? Hablamos del 28 de abril. Y la noticia pues salió publicada pues algunos el mismo día en internet y en los diferentes medios como los periódicos. Un día después hablamos del 29 de abril de este año 2013. Y la noticia habla de que el Papa Francisco confirma a 44 personas de diferentes países. Muchos pueden ver, buscar los videos en internet con ese nombre. Pueden de alguna manera incluso también buscar las noticias con ese nombre que yo estoy mencionando. El Papa Francisco confirma 44 personas de diferentes partes del mundo. Cuando una persona solamente lee ese encabezado o ese nombre y dice, bueno, ¿las confirma de qué? ¿O por qué? ¿O de qué? ¿O de qué se trata eso de que las confirma? Bueno, pues precisamente de eso vamos a platicar. Y queríamos hacer mención, y lo hicimos hace un momento, que al hablar de una confirmación es precisamente de ese segundo sacramento que instituyó la Iglesia Católica. Pero ¿en qué consiste ese segundo sacramento según ellos? Según la Iglesia Católica, decimos, quiero yo mencionar, hay un libro que ya lo hemos usado en otras ocasiones, que se llama Curso Superior de Religión, escrito por Rafael Faría y aprobado por en este caso por la Iglesia Católica, pues tiene la aprobación y tiene lo que la Iglesia le da el apoyo, que viene siendo el Nihil Obstat, y aprobado por el entonces Papa Pablo VI, que antes de ser Papa pues era solamente Giovanni Battista Montini, que en 1950, el 27 de junio, le da su aprobación a este libro. Entonces es netamente un libro aprobado por la Iglesia Católica y que sirve precisamente, como su nombre lo menciona, un curso para que ellos aprendan a defender y a saber lo que es su fe católica. En la página número 380 de este libro vemos claramente que en el artículo primero del párrafo 751 dice su naturaleza y efectos, y dice lo siguiente: la confirmación es un sacramento que nos da el Espíritu Santo, con la abundancia de sus dones imprime en nuestra alma el carácter de soldados de Cristo y nos hace perfectos cristianos. Confirmar significa la acción de afirmar y consolidar, y denota que ese sacramento afirma la fe y gracias recibidas en el bautismo. Y luego eso es lo que ellos definen como la confirmación. Pero donde aquí ya quieren darle su validez es donde mencionan lo siguiente. Más adelante dicen,
Ese sacramento, como los otros, fue instituido por Cristo. Y bien, la Escritura no nos dice cuándo, aunque sí habla de él. Y quieren hacer mención de que el día del Pentecostés es el día de iniciación de ese sacramento que yo llamo la confirmación, y que ellos lo están confundiendo con ese acto donde muchos hermanos reunidos en aquel lugar de Jerusalén recibieron el Espíritu Santo. Pues eso prácticamente es la confirmación según ellos. Quieren relacionar el acto de recibir el Espíritu Santo con el nombre de confirmación, aunque hay muchas variantes, decimos, y aunque no vamos a profundizar en eso, porque queremos ver bien más que nada lo que es en sí el sacramento desde el punto de vista de ellos, vemos claramente que ellos dicen que es algo que viene de Dios. Y la pregunta es, ¿realmente esas 44 confirmaciones que hizo el Papa Francisco, y las que en otra ocasión se hicieron más de 300, y en grupos generales, en grupos por multitudes, realmente ante Dios, estos actos de la confirmación fueron aprobados? Porque esto me hace pensar a mí, y me recuerda como un predicador muy, muy famoso, que se llama Billy Graham, dice que en África, visitando aquellos lugares, predicando, dice que era tanta la multitud que se había juntado en aquellos lugares para pues oír su palabra, que muchos decidieron bautizarse. Entonces a él se le hizo fácil bautizarlos a todos de una sola misma, en un solo momento. ¿Y de qué manera lo hizo? Bueno, dicen que agarró una manguera y empezó a bañarlos a todos y a mojarlos a todos, de manera que, dice él, los bautizó a todos en un mismo momento. Eso yo creo que no es mucho preguntarnos si ese acto estuvo correcto o fue recibido por Dios. Agarrar una manguera y mojar a todos como si fuera un bombero. Entonces imaginémonos y pensemos realmente, ¿ese acto realmente sería aprobado por Dios? Obviamente no ocupamos pensar mucho, ¿verdad?, para decir que no. Entonces, hablar de esta forma es de la misma manera. Está un video en internet, de manera que ustedes pueden ver el video igual, de la misma forma que ustedes pueden verlo, de que el Papa está confirmando a esas personas. Son jóvenes de diferentes lugares, de diferentes formas, pero también lo que vamos a platicar es de qué manera lo hacen, ¿verdad? Y ver si realmente tiene relación con lo que ellos están diciendo, porque aquí se habla de darles una pequeña cachetada a las personas que están confirmando. No sé si para que despierten o no sé, pero el obispo les da una pequeña, dicen ellos, palmada, ¿verdad? Les pone aceite en su frente en la marca de la cruz. Y ya platicábamos hace algunas semanas lo que significa la cruz. No puede hacerlo un sacerdote ordinario, tiene que ser solamente el obispo. Y por medio de la confirmación se dice que ellos entregan su vida a Jesucristo. Pero antes de iniciar el programa estamos comentando algo muy interesante, que ellos reconocen que no pueden confirmar a un niño muy pequeño porque carece de razón. Pero sin embargo, sí pueden bautizar a alguien, aunque también carezca de la misma razón. Entonces, sobre todo de estas cosas que estamos hoy poniendo aquí sobre la mesa, queremos platicar con ustedes, para que también el día de mañana nos den su opinión. Por ejemplo, si usted tiene hijos y los va a llevar a confirmar, ¿sabe usted realmente lo que va a hacer? ¿O ya tuvo sus hijos y ya pasaron por ese sacramento y ya fueron confirmados? ¿Realmente usted cree que lo que le dijeron es cierto, se cumplió, que ellos ya tengan el Espíritu Santo, o que realmente ellos se haya cumplido el propósito que les dicen a ellos que es para ese sacramento? Pues aquí estamos para platicar de este tema con ustedes. Bueno, eso que acabas de mencionar está un poco diferente a como ellos de inicio lo comenzaron a hacer. Hoy en día ya se hacen en 2 actos, el bautismo y después la confirmación. Hablando en cuanto a edades, pues ahorita ya está algunos de ellos, por ejemplo, la Iglesia Ortodoxa lo sigue haciendo, pues el mismo nombre lo dice, ¿no? Son ortodoxos y siguen haciendo todo como cuando iniciaron, ¿verdad? En el siglo IV. ¿Estás diciendo que lo hacían diferente? Sí, bueno, lo iniciaron de una manera y a través de los siglos lo han venido cambiando. Modificando, porque incluso, bueno, cuando era una sola iglesia, la Iglesia Católica, por eso hoy se conoce como la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Anglicana, la Episcopal, incluso los luteranos vienen de ahí también. Hablamos de varias ramificaciones porque ya no es una, ya hubo muchas divisiones ahí. Entre las 2 grandes, pues es la anglicana y la ortodoxa. Bueno, en la ortodoxa se sigue haciendo como en un inicio lo comenzó a hacer la Iglesia Católica. El mismo acto del bautismo y la confirmación se hacía al mismo tiempo,
porque César acaba de mencionar que ahora ya no lo hacen porque dicen que el bebé no tiene el conocimiento para poder percibir o diferenciar lo que está haciendo. Bueno, anteriormente no era así. Anteriormente el bautismo y la confirmación la daba la iglesia en el mismo acto. Y el bautismo en la iglesia católica ha sido siempre desde infante, desde bebé. Hoy en día ya lo hacen, incluso ponen, por ejemplo, en la iglesia anglicana, tienen una edad ya en específico, de los 14 a los 16 años. En la ortodoxa lo siguen haciendo como acabo de mencionar, pero la iglesia tradicional, o sea, lo que todos conocemos, principalmente los latinos, lo hacen en la adolescencia del niño o de la niña. Para ello, pues hay unos pasos a seguir, entran en unos catecismos en la parroquia, tienen que aprenderse algunos temas, el Padre Nuestro, el Ave María, saber quién es María, quién es la iglesia, aprenden temas como eso. Y cuando ya aprenden ese tipo de cosas, entonces están listos para ser confirmados. Y esto es en la primera adolescencia que tiene el ser humano. Esto es en la iglesia tradicional, en lo que nosotros conocemos como la iglesia católica. Pero estoy comentando esto porque, como lo acaba de mencionar César, dicen que esta palabra de confirmación no está en las Sagradas Escrituras, pero que es del Señor. Bueno, la primera prueba de que no es de Dios es que precisamente ha sido modificado. Exacto. Y lo de Dios nadie lo puede modificar. No. Las Sagradas Escrituras dicen que su palabra va a permanecer como la conocemos, va a permanecer hasta el final. Cuando viene por revelación, no lo puede cambiar el hombre. Y ellos pues tienen razón en estarlo cambiando, pues es porque no cosa es que ellos mismos lo pusieron, ellos mismos lo pueden conforme se les va ocurriendo, se les Exacto. va prendiendo el foco, ya lo van acomodando de esa manera. Y quiero nada más dar la base de lo que estoy diciendo. Aquí hablando en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1290 dice que en los primeros siglos la confirmación constituye generalmente una única celebración, con el bautismo, y forma con según la expresión de San Cipriano, un sacramento doble. O sea, en el mismo bautismo para ellos se daba también la confirmación y era un sacramento doble. Es el numeral 1290, para que no piensen que estamos hablando nada más al aire. Y ya la iglesia tradicional, lo que conocemos hoy en día, a partir del siglo XVI al siglo XX, empiezan a modificarlo, porque a partir del siglo XVI ellos dan 2 edades, de los 2 a los 7 años. Era la edad para la confirmación, después del bautismo. Y ya en el segundo concilio Vaticano, por Juan 23, en ese concilio ya se instituye lo que hasta hoy en día se sigue haciendo, que es en la primera adolescencia, o sea, ya entre los 11, 12 años. Ajá, pero fíjate, analizando lo que estás tú mencionando, ellos dicen, se acomodan todo para que se vea como que es bíblico, claro. Porque ellos te dicen, fíjate, ¿cuándo empezó la confirmación? Y empiezan a decir, te contaremos la historia. Uh-huh. No te cuentan la historia, no te dicen cómo empezó, no te dicen cuándo empezó, cuándo lo modificaron, cuándo no. Uh-huh. Te contaremos la historia. Y empiezan ellos a decir, 50 días después de que Cristo murió y resucitó, estaban reunidos los 11 apóstoles. Ahorita vamos a ver si esto es cierto, que ahí empezó lo de la confirmación, ¿no? Uh-huh. Todos tenían mucho miedo, entonces bajó sobre ellos el Espíritu Santo de Dios en forma de lenguas de fuego. Para empezar, tiene que ser igual, entonces, si es la confirmación, la misma confirmación, Exacto. Tienen que hablar en lenguas también, y yo no he oído que hablen en lenguas. En ese momento, dice, su debilidad y miedo se convirtieron en fuerzas sobrehumanas para ir a enseñar y a defender delante de todos lo que Cristo les había enseñado. Yo no veo que los jóvenes o los muchachos que vayan a la confirmación salgan y se vayan a predicar, y al contrario. Van a su misma rutina de vida y a lo malo y al pecado, a la maldad. Lo que ven en los padres, lo que ven que los mismos vicios, lo que decía un amigo, una frase que me llamó la atención. Se oye como chistoso, pero es muy cierto. Lo que tiene la olla, lo saca la cuchara. O sea, los hijos están viendo en los padres eso, igualito, bien, va el mismo caminito. Claro. No es cierto que no, y dice que recibieron fuerzas
inmediatamente después de que pasó aquello, dice, en ese momento su debilidad y miedo se convirtieron en fuerzas sobrehumanas para ir a enseñar y a defender delante de todos lo que Cristo les había enseñado. O sea que como quien dice, hermano, perdón que lo interrumpa, como que dice que cuando reciben la confirmación, en los primeros actos de aquel que verdaderamente ya ha sido confirmado, digamos, en esa creencia, en esa fe, el primer acto de que está confirmado es empezar a predicar, ir a predicar contra la maldad. Sí, es exactamente, es porque han salido fortalecidos por la recepción del Espíritu Santo. Y usted lo que nos está explicando y lo que todo el mundo ya sabemos en la actualidad, verdaderamente este tipo de cosas no suceden más que escritas aquí en un folleto. Y quiero aclararle a las personas que nosotros estamos sacando también este tipo de puntos acerca de la explicación que la Iglesia Católica da, ¿verdad? Últimamente la Iglesia Católica se ha dedicado a repartir folletos acerca de los sacramentos que imparte a sus feligreses, y lo pueden encontrar este sacramento sobre la afirmación en la verdad católica, ¿verdad? .com. Ahí pueden encontrar este folleto que habla acerca de la confirmación, y quizás voy a hacer un poco me voy a retroceder un poquitito para ahondar un poquito más en algo que me estaba llamando la atención, que ya mencionaban ustedes, donde ellos dicen la confirmación. Y para darle a entender al católico, le quieren explicar lo que ya el hermano hablaba aquí. Dice, ¿qué es la confirmación? Y aquí esto es lo que es lo importante que quisiéramos hablar por el concepto que ellos dan y el concepto que la Biblia enseña. Dice, ¿qué es la confirmación? Bueno, dicen ellos, en su razonamiento humano, ellos dicen de esta manera: cuando naces recibes el bautismo, dice, pero eres tan pequeño que realmente no entiendes lo que está pasando. Yo quiero decirles que si eso es parte de la explicación de lo que es la confirmación, los apóstoles del Señor no lo practicaron así. El Señor no lo practicó así, ni dejó mandamiento de que se practicara así. En ninguno de los evangelios que los apóstoles, discípulos del Señor, hablan de estas cosas, lo dan a conocer de esta manera. Bueno, y luego dice, con el sacramento de la confirmación, dice, la persona acepta voluntariamente la fe de Cristo. Quiere decir que la acepta voluntariamente porque ya tiene conocimiento de lo que es. Ya ha sido instruido, ya ha sido enseñado, ¿verdad? Y entonces aquí resulta contradictorio. Porque ¿cómo recibió una persona que no sabe nada, que no comprende nada, el bautismo, que es lo más importante? Claro. ¿Verdad? El primer sacramento, como lo llaman ellos, el más importante para la formación de un cristiano, ¿verdad? ¿Cómo es posible que lo haya recibido eso y después reconozca si quiere seguir ahí, si lo ha aceptado voluntariamente o no? O sea que están al revés. O sea, ¿no? están como, ajá, exactamente, exactamente, qué bueno que me ayuden. El segundo paso lo pusieron primero y exactamente. el primero segundo. Esto significa, dice, que cuando eres mayor, recibes la confirmación, aceptas ser católico, dice, la confirmación, el sacramento en el que Dios te da su Espíritu Santo. Bueno, y me pongo a recordar, sin abrir la Biblia, ya el hermano aquí nos explicará, con la ayuda del Señor un poquito más. El Señor Jesucristo, todas las cosas, ¿verdad?, que Él hacía, las hacía pensando exactamente cómo lo tenía que hacer su iglesia. Uno de los miembros de su iglesia. Ahora, yo quisiera remarcar, hermano, sí, ¿o no? Cristo quien lo dirigía, hermano. Yes. Él no hacía como él quería, humanamente. Exacto. A él lo dirigía el mismo Dios. El mismo Dios. Una pregunta que yo quiero también poner para ir analizando, ¿verdad? Para ir ahondando un poquito y ir reflexionando, amigo Radio Escucha, y nosotros aquí en el panel. Si esto está instituido, como dicen desde el libro de los Hechos, o por Cristo, digamos, claro, que fue por Cristo que iba a mandar su Espíritu Santo a su tiempo y todo, bueno, ¿quiénes son para ellos para modificar, para cambiar algo que si es que el Señor, si como ellos lo tratan de hacer ver, si que es algo que Dios le dio a su iglesia por medio, pues, de Cristo en sus apóstoles en ese tiempo y los que estaban ahí reunidos con ellos el día del Pentecostés? Si eso de veras es de parte de Dios y quedó instituido esos días, ¿quiénes son ellos para que al pasar los años, los siglos, vayan cambiando, modificando? Ahora, yo quiero hacer
quiero leer textualmente el rito. ¿En qué consiste el rito que ellos hacen para confirmar a alguien? Porque aquí el hermano Ramón acaba de decir que la base de ellos es precisamente lo que pasó en el día del Pentecostés. Y lo que pasó en el día del Pentecostés es precisamente que los que estaban ahí reunidos, dice que recibieron el Espíritu Santo y hablaban en lenguas. Y el testimonio de esto... Pero, a ver, hermano, perdóneme, ahí me sale a mí una pregunta que quisiera que el público nos ayudara a meditarla. Hablando de los 11 apóstoles que el Señor ya había ordenado, entonces resulta que en el momento en que ellos reciben el Espíritu Santo, cuando el Señor les dice que vayan a Jerusalén, ¿verdad? Antes de salir a cumplir el mandamiento que les había dado de ir por todo el mundo, ¿me quiere usted decir que según lo que aquí explica, estos 11 apóstoles, discípulos del Señor, con toda autoridad que ya habían recibido previamente, ¿sí? Todavía no habían confirmado en quién creían o cómo lo creían? Bueno, de acuerdo a como lo quiere explicar la Iglesia Católica, lo que es, no. Según ellos, entonces, aunque ya tenían la orden del Señor de ir, predicar y sanar, sacar enfermos, levantar paralíticos, y que ya lo hacían antes de esta fecha, resulta que entonces lo hacían, pero sin creer verdaderamente en lo que estaban haciendo. Y ya estaban pasaditos de la edad de la confirmación, ¿no? Sí, o sea, como que es un poco contradictorio, ¿verdad, querido público? Y queremos que tú lo analices para que vayas viendo que no es la idea del hombre la que se establece para los sacramentos verdaderos que el Señor instituyó, no, sino que es, como lo decía nuestro hermano César hace un momento, dirigidos directamente por nuestro Dios. Pero es que se nos olvida que lo que estamos leyendo, el encabezado dice la verdad católica. Y ahí, desde ahí, si empezamos si partimos de ahí, pues ya estamos diciendo que es la verdad de ellos. Claro. Pero la verdad plasmada en las Escrituras, de Dios pues es otra. Y si ellos se quieren basar a que la iniciación es precisamente con el recibimiento del Espíritu Santo, pues no es así. No es así, porque el muchacho, el adolescente, el joven, en la edad que tenga, de acuerdo al rito, dice que llega delante del obispo o delante del sacerdote autorizado y dice que haciendo la señal de la cruz en la frente del confirmado, pronuncia esta frase: confirmado eres. O sea, allí, en cuanto pronuncia esta frase, dice: confirmado eres en el nombre de Jesucristo, y recibe por esta señal, o sea, la de la cruz, el don del Espíritu Santo. Si ellos me quieren decir, si se quieren ir por el texto de que los apóstoles fueron confirmados a través del recibimiento del Espíritu Santo al hablar sus lenguas, y ellos aquí textualmente dicen que es confirmado hasta que el sacerdote pronuncia, confirmado eres. Bueno, el obispo o el sacerdote autorizado por un obispo, tiene razón César, dice: confirmado eres en el nombre de Jesucristo y recibe por esta señal el don del Espíritu Santo. El confirmado responde: amén, y la paz esté contigo, le dice el obispo, y el confirmado responde: y con tu espíritu, y ya, queda confirmado, ya recibió el Espíritu Santo. Esto difiere totalmente a lo que toman como base ellos. Bíblico, exactamente. A lo que toman como base ellos, porque allá hablaron sus lenguas al recibir el Espíritu Santo, y aquí simplemente con la señal de la cruz le dice: recibe el Espíritu Santo. Está un poco diferente, ¿no? Sí, claro. Está un poco diferente, pienso yo, o mucho, como ustedes lo quieran tomar, los que nos están escuchando del otro lado del micrófono, porque aquí nada más con hacerle la señal de la cruz en la frente del confirmado, recibe el Espíritu Santo. Y la base que ellos dan es que los apóstoles, a través de lenguas de Dios, recibieron el Espíritu Santo y hablaron sus lenguas. O sea, yo lo miro diferente. O sea que ahí, pues, la Escritura no habla de que alguien más arriba de los apóstoles estuviera diciéndoles las palabras mágicas que usted acaba de mencionar. Permítame leer tantito el texto. Hechos 2:2. Bueno, desde el 1. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba
que hablasen. Hermano, yo he leído y ese texto completo, todo ese capítulo, y en ningún momento en la narrativa que debía de haberla sabido el hombre que estaba escribiendo esta parte de la escritura, que fue Lucas. fue Lucas, ¿verdad? Fue Lucas. En ningún momento Lucas menciona la palabra y después de haber recibido el Espíritu Santo fueron confirmados en su fe. La palabra esa que todos mencionan acerca de la famosa confirmación nunca No es aparece. mencionada en ese momento. Quiere decir que entonces hay algo que analizar y hay algo hay que revisar ¿Qué en cuanto a lo que diferente? cree, ¿no? Qué diferente el sacerdote dice unas palabras y le contesta otra, le dice otra palabra, le hace una señal y contesta otra, y bueno, ya estás confirmado, amén, y vámonos, se acabó. Cuando, qué diferente, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, llenó toda la casa donde estaban, se les aparecieron lenguas, y qué hermoso momento, o sea, ¿dónde vemos O sea, que que ese poder de Dios humana completamente distinto. distinto? Ese Y es la poder, base de ellos. ese poder que el Señor tenía, lo vamos a seguir platicando más al ratito. Supuestamente ya no se manifiesta porque ya estos hombres lo hacen desde su punto de vista. Así es, Vamos Juan. al corte comercial y Y regresamos en un momentito. En el 900 de AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles. Área 323-267-1901. 785 Junípero Avenue, Long Beach, California. Área 562, 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California. Área 626-432-8658. 310 Calle Cuarta Sur, Redlands, California. Área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California. Área 714-542-3256. Continuamos con este subprograma. Nosotros conversamos. Estamos platicando un tema muy interesante que es la confirmación para todas las personas que nos escuchan localmente aquí en Los Ángeles. Les agradecemos su sintonía y nuevamente los invitamos a que sigan con nosotros. Esta es la mitad de nuestro programa para que nos sigan acompañando. Y bueno, estamos platicando un tema que decimos la confirmación. Antes de irnos a corte estamos platicando precisamente de todos esos detalles y yo quisiera nuevamente agradecer a las personas que están con nosotros conectadas. Queremos mandar saludos a las personas que están conectadas con nosotros y nos escuchan desde España, nos dan un saludo. Claudia Arango nos saluda desde Gijón, en España. Nos da mucha alegría que desde esos lugares también nos escuchen, siendo de allá de madrugada, pero nos da alegría que estén con nosotros, sintonizando nuestro programa. Desde México, como siempre, nos escuchan mi amigo Tires desde Guadalajara, Jalisco, y Nadia Rodríguez desde la Ciudad de México. También queremos mandar saludos a Simeí Yaret Rincón, que nos está escuchando también. Le agradecemos también su participación en ese subprograma. Nosotros conversamos. Y también a nuestras compañeras que no han podido estar con nosotros, pero les mandamos un saludo a Carmen Aguilera y Lidia Rubio. También un saludo para todas ellas. Y bueno, vamos a continuar con nuestro tema. Yo quisiera también hacer una pregunta para las personas que nos escuchan y que el día de mañana también nos podrán contestar. Estamos hablando de que por medio de la confirmación, según la Iglesia Católica, se recibe el Espíritu Santo. Ellos lo relacionan con que es lo mismo que pasó en el día del Pentecostés. Antes de ir al corte, estamos platicando de algunas incongruencias, ¿verdad?, que no van de acuerdo a cómo pasó en aquel tiempo. En ese tiempo es el obispo el autorizado para hacer la confirmación o alguien a quien él autorice para hacerlo. Ya ni siquiera el sacerdote puede bautizar, puede dar la Eucaristía, pero no puede confirmar.
es un trabajo exclusivo del obispo o a quien él le delegue esa facultad de hacerlo. Pero aquí viene la pregunta. ¿El obispo podrá dar algo que no tiene? Otra vez. Si él dice que el obispo, al imponer las manos sobre la persona, hacer la señal de la cruz, ponerles el crisma, que es el aceite que ellos dicen que usan, que le ponen en la frente con la señal de la cruz, al hacer este acto, dicen que son confirmadas las personas, sea hombre o mujer. Pero el obispo, que es el que lo hace principalmente, podrá otorgar, podrá dar algo que ni siquiera él ha recibido. Sí, es importante, hermano, que la gente que nos escucha, ¿verdad? Sobre todo sin que se sientan ofendidos ni agredidos, pues no es nuestro propósito, lo repetimos siempre, insultarlos ni ofenderlos, solamente, queridos radioescuchas, queremos que mediten, queremos que se pongan un momentito, ¿verdad? Tomen su Biblia y lean y conozcan, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que les abra el entendimiento para poder comprender lo que es la Escritura. Por ahí algunas personas dicen, bueno, es que la escritura se entiende cada quien dependiendo de cada conocimiento, pero no estamos hablando aquí del conocimiento humano, de la capacidad humana, sino verdaderamente de lo que sabemos que da esa comprensión. El Espíritu de Dios, que de veras es la confirmación, pero yo lo que quisiera ahondar un poquito más, hermanos, si ustedes me lo permiten, es ya hablar acerca de qué es lo que pasa en la confirmación, porque esto me llama mucho la atención. La vida del verdadero cristiano tiene que demostrarse, tiene que verse, tiene que vivirse, tiene que dar testimonio. Entonces, esto es muy importante. Si verdaderamente el católico recibe, como ellos lo dicen, esta confirmación, bueno, pues ya lo mencionaba el hermano ministro que nos acompaña esta noche, que debe de verse esa fuerza espiritual, ¿verdad? Que sin morderme la lengua, yo sí lo digo y mis hermanos aquí lo comparten, que verdaderamente, digo, nosotros por gracia y misericordia sí lo conocemos y sí lo hemos experimentado y sabemos verdaderamente cómo es ese cambio tan drástico que hace el Señor en el corazón del hombre, donde verdaderamente se confirma lo que ellos quieren dar a entender y que, digo, discúlpenme nuevamente, yo nunca he visto estos síntomas o este tipo de comportamiento en aquellos católicos que han pasado por este protocolo de recibir su confirmación, porque en el mismo folleto que estamos leyendo dice, ¿qué pasa cuando nos confirman? ¿Verdad? Ellos hablan y dice, bueno, dijimos que en la confirmación Dios nos da su Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Dice, cuando recibimos el Espíritu Santo. Y esto es lo que verdaderamente nos interesaría, yo pienso, ¿verdad? Espero no diferir de alguno de mis hermanos en esto, lo que verdaderamente tenemos que mirar. Si verdaderamente se refleja esto que ellos dicen, bueno, pues no tendríamos, digo, mucho que dudar. Pero aquí nosotros verdaderamente entra la duda porque no se ve radicalmente nada, ningún cambio. ¿Por qué? Hagámonos esta pregunta. Quizás no estamos haciendo las cosas adecuadamente, quizás no se las han enseñado bien. Querido radioescucha, es necesario que meditemos en estas cosas para que sepamos si verdaderamente lo que nos dicen que estamos recibiendo, lo hemos recibido. Porque hay señales. Exactamente. Hay señales. A eso me refiero, man. Hay señales y hay frutos. Los frutos es de que les da poder. Reciben el poder y salen a predicar y salen con aquella fuerza para vencer los deseos de su carne y pues salen a predicar y hablar. El apóstol Pedro estaba hablando con otro texto, ¿verdad? En el libro de los Hechos, en el capítulo 10, dice el versículo 44, da otro testimonio de cómo se recibe el Espíritu Santo. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, les estaba diciendo, nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyesen recibirán perdón de pecados por su nombre. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras,
el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Nótese, amigo Radio Escucha, que no les está diciendo unas palabras y luego ellos les contestan y ellos algo repetido, algo que ya se tienen que aprender para decirlo al momento en que le dice el obispo las palabras, él sabe que tiene que repetir. No. Estaba hablando Pedro esas palabras y el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Pero en el versículo siguiente hay un dato muy importante. ¿Cómo se dieron cuenta que estaba derramándose el don del Espíritu Santo en aquellos gentiles? Dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Como es una de las señales. Exacto, como en Hechos 2.2, el día del Pentecostés. También dice que lenguas llegaron y hablaban en lenguas aquellos que estaban recibiendo el don del Espíritu Santo. Igual en este texto. ¿Qué es lo que pasa entonces? ¿Dónde está esa manifestación? ¿Dónde están esas señales en el momento en lo que le llaman la confirmación? ¿Dónde está? Bueno, pero es que las obras, los frutos. Para ellos, bueno, al confirmarse, dicen, 1, crecen nuestras fuerzas espirituales. 2, nos hacemos soldados de Cristo. Y lo ilustran en el folleto del que estamos leyendo con un soldado, un escudo y una espada. Y pues nosotros sabemos que los soldados que la Iglesia Católica ha tenido, pues no son otros más que los que han perpetrado todas las matanzas en las cruzadas, en las guerras cristeras, en las inquisiciones. Yo creo que si a eso le llaman que crecieron sus fuerzas espirituales, pues están equivocados. Están equivocados porque cuando el apóstol Pedro dice que por primera vez también da testimonio de él que recibe el Espíritu Santo, no fue para salir a matar. Fue para salir a predicar, fue para salir a dar vida a aquellos que estaban muertos en sus delitos y pecados. Pero si la Iglesia Católica aquí me está ilustrando en su folleto a un soldado con su escudo y con su espada, pues yo creo que se equivocaron, porque en realidad eso no es ser soldado de Cristo. Eso no es tener fuerzas espirituales. Y para empezar, el testimonio número 1 incorrecto de cómo ellos reciben o dan el Espíritu Santo, pues es la señal en la cruz, en donde en la Biblia quisiera que alguien me dijera que alguien recibió el Espíritu Santo por medio de una señal hecha en la frente de la cruz. Hermano, pues mire, está muy claro, si lo queremos entender con la ayuda del Señor, el texto que acaba de leer nuestro hermano ministro nos habla de estas cosas. Yo quiero hacerles entender, ¿verdad? Que miren, que en ese momento cuando Pedro estaba dando su discurso, el único que tenía la autoridad dada directamente del Señor para otorgarlo, si en caso fuera necesario, sería el apóstol Pedro. Pero quiero hacer recalcar que en la Escritura nos habla, inclusive dándonos a entender muy claramente, que ni siquiera el apóstol Pedro estaba invocando al Señor para recibir el Espíritu Santo o para que fuese derramado, sabiendo que él es el que tenía la autoridad dada de Dios. O sea, él simplemente les estaba hablando la palabra que el Espíritu de Dios le estaba dando para que se le hablase a la gente ahí reunida, y de la sola voluntad del Señor dispuso que en ese momento los iba a bendecir con el Espíritu Santo. Y mientras hablaba. Pues sí, exactamente. Entonces aquí sí difiere un poco en lo que ya decíamos hace un momento, difiere un poco acerca vuelvo y repito, del protocolo que ellos utilizan, de que por una señal, como usted lo dice, en la frente, y decirte que con esas palabras como una cuestión mágica, decirte pues confirmado eres, o sea, esto me parece un poco contraproducente, y es importante lo analicemos para que la gente vea verdaderamente quién, cómo y las verdaderas manifestaciones de cuando se recibe ese espíritu que ellos dicen que es la confirmación, ¿verdad? Lo que verdaderamente, pues aquí nosotros diferimos. ¿Por qué? No porque lo creamos, porque pensamos individualmente, nosotros no, sino porque a nosotros nos ha enseñado un verdadero hombre de Dios que no habla como en ese tiempo Pedro les estaba hablando a estos hombres, ¿verdad? Un hombre con verdadera autoridad, que en este tiempo por gracia nosotros tenemos esa bendición,
Entonces, pues nosotros y la Escritura que nos apoya como testimonio, pues les estamos dando a conocer a las gentes estas cosas como verdaderamente fueron establecidas por el Señor y no como la Iglesia Católica les quiere enseñar. Hay otra cosa que quiero aquí traer también, que es una regla de la Iglesia Católica a el aspirante para la confirmación. El mismo, como lo mencionaba al inicio, debe de tomar clases de catecismo por un año, cada 8 días o cada 15 días. O sea, si va cada 8 días está bien, pero si va cada 15 días también está bien. O sea, pues es más cómodo ir cada 15 días, ¿no? Dos veces al mes. Dicen, en el catecismo se le dan temas como la iglesia, como María, se dan los sacramentos, se le dan temas de la Biblia, de los evangelios, de la oración, de la Eucaristía, del poder de la resurrección, de que o sea, todos estos temas les dan porque la Iglesia Católica se los requiere a todos ellos. Dice, y si el confirmado ha alcanzado la discreción, quiero yo pensar que la discreción es como ya el entendimiento, como que ya entiende lo que va a pedir. Dice, para su formación incluye al menos el conocimiento, o sea, debe de saber por lo menos el conocimiento del Padre Nuestro, del Ave María y el Credo y los 10 mandamientos. Y para esto debe de encontrarse en estado de gracia, o sea que no debe de tener pecado mortal. Pecado. Y en esto, teniendo todas estas cosas, entonces él ya puede pedir el ser confirmado. Pero para poder ser confirmado, primero necesita recibir también, aunque no es un sacramento, pero necesita hacer su primera comunión. Otra cosa que tampoco está bíblicamente basado o claro, que tenga fundamento en la Biblia, que alguien para ser confirmado, si para ellos confirmar es recibir el Espíritu Santo, en donde aquellos testimonios que acabamos de leer en las Escrituras nos dice que recibieron una primera comunión o que recibieron temas como estos de los que acabo de mencionar. Y es que es cierto, hermano, porque si verdaderamente entendiésemos lo que significa comunión, y hablando de una comunión espiritual con Dios, no es otra cosa que la comunión espiritual es cuando el Espíritu de Dios ya está dentro del ser, dentro del hombre, del cristiano, ¿verdad? Que el Señor le ha concedido esa gracia. Entonces, ahí es lo que verdaderamente es comunión. Estar con Cristo y actuar conforme a lo que Cristo nos dejó enseñado. Claro. Entonces, pero si ninguna de esas manifestaciones se da, pues obviamente esto debemos de entender, hermano, que es pues un engaño. Algo de lo que yo quiero también leer acerca de eso es de que, pues, hablan ellos, ¿verdad? Que ya cuando se recibe la confirmación, dicen, pues nos hacemos soldados de Cristo, y dicen, ser soldado de Cristo significa que somos leales a Cristo nuestro Rey. Y aquí hay que hacer énfasis en esta palabra, la lealtad a Cristo, no es de labios para afuera, no es manifestarlo protocolariamente porque así está enseñado y así se tiene que repetir cuando el obispo nos da aquellas palabras. No, la lealtad a Cristo es vivir en Cristo, sí, vivir de acuerdo a las obras del Señor, como hemos sido enseñados, ¿verdad? Haciendo el bien, ¿verdad? Viviendo apegados en oración, como lo hacía como lo daba el testimonio la Escritura, como lo hacían aquellos primeros cristianos, ¿verdad? Que eran dirigidos por los discípulos del Señor, que todo el tiempo estaban en comunión, ¿verdad? Unos a otros en el partimiento del pan y en las oraciones, dice. Entonces, esos son, digamos, las manifestaciones de la lealtad. De la verdadera comunión. De la verdadera comunión con el Señor. Y si esto, querido Radio Escucha, y si este tipo de manifestaciones tú no las ves, ¿por qué no te pones un momento a meditar y empiezas a ver, bueno, si todo esto que la iglesia verdadera de Jesucristo está hablando y la Escritura lo reafirma en esta forma, no lo veo, pues es justo que yo razone si verdaderamente estoy caminando en la iglesia que el Señor fundó, en la verdadera iglesia. Bueno, yo lo que veo, hermano, de lo que han estado hablando, hermanos, y también en el Radio Escucha, si te has dado cuenta, todo lo que los hermanos han estado comentando es acerca de libros, enseñanza de hombres. Así es. Pero es bueno reflexionar, y hay una cosa que yo he notado, dentro de los libros no les enseñan
la importancia del Espíritu Santo y para qué nos sirve Así es. y cuáles van a ser los frutos del Espíritu Santo. Son cosas que dentro de sus libros, su capacidad humana, no alcanzan a entender, porque Cristo dijo unas palabras, y yo quisiera leerlas, que dicen San Juan, capítulo 14, en el versículo 16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Y luego dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Algo bien Entonces, importante. ¿cómo lo van a recibir si ni siquiera lo conocen? Así es. Y hay una Así es. manifestación, ¿no? O sea, Exactamente. porque no lo ven. O sea, aquellos cuando miraron que las lenguas repartidas descendieron sobre aquellos que estaban, ¿verdad?, esperando precisamente al Consolador, ellos miraron la manifestación de que ellos estaban hablando, o sea, el hablar en lenguas es una manifestación de que se está recibiendo el Espíritu Santo. Así es. En el segundo texto que daba el hermano ministro aquí, también dice que mientras el apóstol Pedro hablaba estas palabras, dice que descendió y ellos hablaban sus lenguas. O sea, estamos hablando de lo real, la manifestación real de lo que es recibir el Espíritu Santo. No solamente hacer la primera comunión como dice la Iglesia Católica y no solamente decir quiero, porque uno de los requisitos que la Iglesia Católica dice es se necesita para poder confirmarse tener uso de razón. Esto es tener edad suficiente para pensar y decidir. 2, profesar la fe católica y estar bautizado. 3, Hermano, querer una recibir pregunta el antes de seguir. sacramento. Dice usted que tiene que tener uso de razón. Pues, ¿qué va a pasar entonces si un padre tiene, por ejemplo, un niño discapacitado? No, cuando lo hacían al mismo tiempo de que eran bautizados en bebés. O sea, Exactamente. ahorita dicen que tienen que tener uso de razón, pero al inicio, acordémonos que en el catecismo está que los dos actos sean en uno. ¿Qué pasó con todos aquellos niños que Porque estamos murieron hablando así? hasta el siglo XVI, fue cuando cambiaron que ya fue la primera adolescencia y ya queda confirmado en el segundo concilio vaticano. Ahí ya queda confirmado que debe de hacerse primeramente, se bautiza, hacer la primera comunión y después pueden ser confirmados. Pero ¿qué pasa al inicio? Si están aquí pidiéndome que para poder ser confirmados necesitan tener uso de razón, ¿qué pasó al inicio? Con todos los O sea, niños. entonces, el bautismo que le dan a los bebés y la primera comunión de nada han servido. ¿No? O sea, como lo están poniendo, digo, Nada. claramente ellos, de nada les ha servido a ellos bautizar a sus bebés y la primera comunión. Y yo quisiera dar un puesto que todavía- comentario Sí, a hermano. la gente que nos está escuchando. Están, como ya lo mencioné en el intermedio, nos escucha Simei Yaret Rincón del Estado de México, en el cual pues también nos deja un comentario. Ella es de Acambay, centro del Estado de México, y nos deja un comentario muy interesante de lo que estamos nosotros platicando. Dice, Dios le pague por su programa, está muy interesante. Es necesario que conozcamos de estos temas para defender nuestra fe y dar testimonio de la verdad. Y lo dice, el día de hoy acudí a una conferencia de Derecho Canónico en mi universidad. La impartió un sacerdote. Por cierto, no fui invitada, llegué a esto por casualidad. Participé cuestionando a este señor, pero se puso tan nervioso y sudó muchísimo, por lo cual evadió la mayoría de mis preguntas acerca de los sacramentos que él estaba impartiendo. Esto nos lo pone Simei Yaret Rincón de Acambay del Estado de México. Entonces, yo quisiera apoyar este comentario con dos preguntas que queremos hacerle a la audiencia, y aunque el tiempo se nos está yendo, pero el día de mañana nos pueden de alguna manera contestar, ¿verdad? Número 1. ¿Por qué si esto es algo instituido por nuestro Señor Jesucristo, decíamos, han venido haciendo modificaciones a lo largo del tiempo? Y de las más comunes o más importantes, pues son las que fueron declaradas ya en el Concilio de Trento. Porque en el Concilio de Trento es cuando se define la mayoría de los sacramentos. Estamos hablando de que en este caso la confirmación fue definida en el Concilio de Trento en la sesión número 7 del 3 de marzo de 1547 en 3 cánones. Pero vemos cómo todavía en el último concilio ecuménico, que es el Vaticano, nuevamente tuvo cambios. Entonces, ¿por qué si es algo instituido por Cristo a lo largo de la historia ha sufrido cambios? Y número 2, ¿puede algo, un símbolo, un instrumento de maldición
otorgar algo santo, porque estamos mencionando nosotros que cuando les hacen la confirmación, les hacen la señal de la cruz en la frente con aceite. Entonces, platicábamos hace algunas semanas que la cruz siempre ha sido, es y será un instrumento de maldición. Podrá ser algo de maldición, dar algo tan santo, como su palabra lo dice, el Espíritu Santo que proviene de Dios. Entonces, tú que has recibido la confirmación, que has llevado a tus hijos, ¿qué les han puesto en la frente? ¿Realmente han recibido el Espíritu Santo o les han puesto una maldición? Que es realmente lo que ha sucedido. Entonces, fíjate, nos César, llaman el día de mañana. La Biblia ilustra, aunque no es así, porque la Iglesia Católica sí lo quiere tomar, pero ilustra como cuando desciende una paloma, no una cruz, no la señal de una cruz, como cuando desciende una paloma. Ellos ya lo ilustran de una manera metafórica porque ya lo quieren hacer físicamente hablando, que es una paloma la que es el Espíritu Santo. Eso dice que descendió como en forma de paloma. Pero bueno, aún en eso difiere mucho de entre la señal de una cruz y cómo Dios da a conocer lo que es el Espíritu Santo. Dice que descendió como en forma de paloma, que ilustrándonos con esto de que es un símbolo de paz, un símbolo de santidad, porque Sí, incluso en el Antiguo Testamento nos habla de la voz de una paloma, la voz de una tórtola, o sea, quiere decir que es palabra de Dios, es un símbolo que Dios da, no que sea una paloma, simplemente lo ilustra que descendió como en forma de paloma. Y una de las cosas que yo quiero de una vez adelantar a lo que tú preguntabas es que precisamente en el Concilio Vaticano II, que fue del 1962 al 65, uno de los puntos que se toca, que se tocó y que es bien importante mencionarlo, es precisamente adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades. Y esa palabra no se nos olvide, adaptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos de nuestros tiempos. No que yo me adapte como el que quiero obedecer a la doctrina, que así debería de ser, ¿verdad? No, ellos lo hacen al revés, adaptan la doctrina a las necesidades y métodos de nuestros tiempos. Por eso, de los cambios que acabas de mencionar. Por eso los cambios. ¿Y quiénes hacen las adaptaciones, hermano? Bueno, estamos hablando que fue un grupo de 2.450 obispos lo que estuvieron en este concilio y fue, claro, convocado por un papa. Bueno, ya mañana hablaremos acerca de estas situaciones y verdaderamente el Señor establece su palabra y su doctrina por medio de concilios. Así es. Para despedir nuestro programa, quisiera mencionar acerca de alguien que había recibido el Espíritu Santo y lo que andaba haciendo por haber recibido el Espíritu Santo, ¿a qué lo motivaba? Para que nos vayamos con este pensamiento. El Espíritu Santo viene a traer un poder, una fuerza, fortalece espiritualmente y motiva a hablar, a dar testimonio del Señor. Habla el libro de los Hechos en el capítulo 11. Desde el versículo 19 habla, pero nos queda un poquito de tiempo. Menciona de algunos que varones de Chipre, de Cirene, que habían entrado en Antioquía y habían hablado a los griegos, y dice que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. ¿Por qué exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor? ¿Por qué les habló? ¿Por qué los motivó? ¿Por qué los invitó, los exhortó para que permaneciesen fieles al Señor de corazón? Dice el versículo 24, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Por eso una gran multitud fue agregada al Señor, porque este varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, llegó mostrando los frutos del Espíritu Santo que había en él, hablando, dando testimonio, motivando, incitando, dándole a las gentes testimonio del poder de nuestro Dios. Los dejamos para que mediten en esto. Nos vemos el día de mañana, nos escuchamos. Dios los guarde y los bendiga en su santo y en su bendito amor. Dios los bendiga. Nosotros no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana.
el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros conversamos. Conversaciones inteligentes.